Somos los que matamos a Monedero con la pasta. Porque además cuando nosotros le damos una hostia a ellos sufren de cojones. De cojones, sí, pues no se la da la razón. Nosotros, pero la razón, oye, ¿puedo decir algo? La razón, y te lo dije hace como 2 meses, empieza a ser periódico, Mauricio. Y hablar claro. Sumar se crea para superar, acabar, sepultar o el verbo que quieras a Podemos, ¿vale? Y yo creo que esto es absolutamente objetivo. Lo que ha ido pasando luego y lo que ha ido haciendo Yolanda Díaz es coherente con eso. Por cierto, Yolanda Díaz lo hace apoyada por Pedro Sánchez. Bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos, incluso votantes de Unidas Podemos. Que también le interesa acabar con Podemos, porque cree que Sumar va a ser un socio más cómodo en un gobierno de coalición y menos molesto. Por eso aparta a Irene Montero, por eso aparta en el Congreso, en las comisiones y en todos los órganos de gobierno del grupo parlamentario a Podemos, porque lo que quiere es acabar con Podemos. Lo que tiene que tener también muy presente el señor Pedro Sánchez es que la señora Yolanda Díaz no controla a Podemos. ¿No será que el problema no es Podemos? Porque aquí todo elevamos la carga a Podemos. O sea, ¿por qué se puede negociar todo y no se puede negociar con el Ministerio de Trabajo? ¿O es que el Ministerio de Trabajo negocia mejor, por ejemplo, con la patronal y con los sindicatos, que con un partido que al final le tiene que dar sus votos? Quiero preguntar también por lo sucedido en las últimas horas en Ferraz, donde ha sido detenido uno de los agitadores de la extrema derecha con megáfono por parte de la policía. Sí, bueno, lo primero es, me gustaría decir sobre los discursos que han dado Belarra y Montero. Si algo hay en la cultura de la izquierda es un hilo rojo que nos precedió durante todo el siglo XX. Y es la memoria que nos precedió, las culturas colectivas que nos enriquecieron, de las que aprendimos y con las que nos proyectamos hacia adelante. No hay nada que es menos contrario a la izquierda que el adanismo, de creer que no había nada antes que tú y que contigo se acaba todo. Es decir, la labor que han podido hacer Podemos, Ione Belarra y Irene Montero, en algunos casos yo la valoro, pero desde luego es una falta de respeto hacia todos aquellos que les precedieron y hacia los que vendrán después el hacer pretender que con ellas se acaba cualquier tipo de activo de políticas progresistas. La izquierda había antes y era muy digna, y la habrá después y seguirá siendo igual de digna. Un titular, subida de salario mínimo, 5%, los empresarios no están, los sindicatos sí. Yo me alegro profundamente de que no esté la patronal, porque eso significa que sube más de lo que iba a subir. Obviamente, si iba a subir un 4 con ellos y un 5 sin ellos, me alegro que no estén. Y se ha demostrado lo que es la política útil frente al cretinismo parlamentario del otro partido de izquierda del hemiciclo. Estás hablando de Podemos. Completamente. Por cierto, Podemos ya sabes que también está amenazando con votar la reforma de la vicepresidenta del gobierno, de Yolanda Díaz, de la reforma del subsidio de paro, que aumentaría, digamos, la cantidad recibida, el número de gente que la podría recibir y que además sería compatible con el trabajo. Están diciendo que no, que amenazan con no votarla porque implica también esa reforma recortes. Yo no creo que Podemos vaya a votar en contra de la convalidación del Real Decreto de la reforma del subsidio del desempleo. No creo que vayan a votar en contra porque Podemos es un partido de izquierdas y jamás en la vida votará en contra de una reforma que aumenta de 480 a 570 euros el subsidio por desempleo a los más vulnerables, ni votará en contra de una reforma que lo que hace es permitir que alguien convalide ese subsidio con un trabajo por cuenta ajena, ni votará en contra de que una reforma que lo que dice es que se elimina ese mes de espera para que la gente no cobre el paro hasta ese mes que había de lapso y que esté un mes sin cobrar, y no votará en contra porque es una reforma imprescindible para la llegada de fondos europeos. Y el argumento que trasladan de ese recorte sobre la cotización de los parados de más de 52 años no está. Y lo que implica
es, obviamente podría quedarse el 125% de la cotización en vez del 120, ¿no? Pero hay que mirar sobre qué se calcula, ese 125 y ese 120%, y cuando se calcula sobre una base de cotización mayor, pues no se produce tal recorte. Pero lo importante es que si Podemos vota en contra, no sale una reforma que aumenta el salario a los desempleados de 480 a 570. Y yo creo que 570 es mejor que 480. ¿Cómo explicamos esa cuota de que iban a ganar a partir de hoy o del mes que viene 570 euros y se quedan en los 480? ¿Cómo les explica usted a esos parados que están buscando ese dinero, esa diferencia? Oye, que para un parado es buena, ¿eh? Quiero decirte que estamos hablando de 100 importante. euros. ¿Cómo se lo explica usted? Sí. Muy sencillo, Ana. Esa subida empezaba a ponerse en funcionamiento en junio. Entraba en vigor en junio. Por tanto, tenemos perfectamente tiempo. Eso es lo que le hemos propuesto al Gobierno, no solamente ahora, sino antes de que se produjese la votación, que vuelvan a traer ese Real Decreto sin el recorte. Entonces, como entraba en vigor en junio, hasta junio no empezaban a percibirse esas subidas, lo que pedimos es que vuelvan a traer este Real Decreto. Ojalá no hubiesen llevado esta situación hasta el final, hasta tener que plantear una votación en el Parlamento en la que se nos hacía elegir entre un recorte para la mayoría de perceptores del subsidio a cambio de otras mejoras para otra parte de la población. Yo creo que este Gobierno no puede plantear recortes, tiene que plantear siempre avances en derechos, porque el país no está para recortes, y como entraba en vigor en junio, es muy sencillo que vuelvan a traer este Real Decreto sin el recorte que estaban intentando imponer en las pensiones de las personas mayores de 52 años que perciben el subsidio, y lo votaremos a favor. Nosotras lo hemos dicho muy claramente: si no existiese ese recorte, el Real Decreto estaría aprobado, y si traen el Real Decreto sin el recorte, los votos de Podemos estarán ahí para mejorar el subsidio por desempleo y para aprobar todas las medidas que amplíen derechos. Lo que los votos de Podemos no van a hacer nunca es avalar o legitimar un recorte de derechos. ¿No será que el problema no es Podemos? Porque aquí todo elevamos la carga a Podemos. O sea, ¿por qué se puede negociar todo y no se puede negociar con el Ministerio de Trabajo? ¿O es que el Ministerio de Trabajo negocia mejor, por ejemplo, con la patronal y con los sindicatos, que con un partido que al final le tiene que dar sus votos? Un bloque extraño, UPN, Vox, PP, Junts, Podemos. Cada uno decidirá tirar la responsabilidad de lo que vote, pero yo voy a decir lo que dejaría de caer, lo que caería hoy si Junts y Podemos votan en contra. 730.000 parados dejarían de cobrar 90 euros más al mes. Los pensionistas no verían su pensión incrementada un 3,8% hasta que se aprueben los presupuestos generales, y las no contributivas dejarían de subir entre un 5 y un 6%. Desde el Senado Congreso que Podemos, no sé si es por presidente o democrático, pero que puede que vote a favor. Es que el decreto anticrisis hablo, ¿eh? No, por favor, si yo estoy hablando de Junts y Podemos, todo lo que caería si ellos votan en contra. Podemos va a votar en contra a un decreto, el Real Decreto sobre el subsidio de desempleo. Es el que subiría 90 euros al mes. Caería también la gratuidad del transporte y de cercanía, la subida de la luz y el gas subiría si los decretos caen. Las comisiones bancarias a ancianos y personas discapacitadas también caerían. Los desahucios que están paralizados, pues otra vez habría barra libre y empezaría a haber multitud de desahucios. Y el aumento del ingreso mínimo vital del 6,9% también caería. Bueno, pues que Podemos y Junts lo expliquen. Junts lo tendrá fácil, porque Junts es un partido que esto le da igual. Que Podemos lo explique. Maestre, Pedro García Cuartango, estamos viendo que la cosa está muy complicada para que estos decretos anticrisis salgan en estos momentos, y es un varapalo para el gobierno de coalición. Sí, pero fíjate, yo no lo enfocaría con que es un varapalo para Pedro Sánchez o para Yolanda Díaz, que es como algunos quieren transmitirlo, ¿no? En sus luchas intestinas. Pero maestre, es una sensación también de debilidad del gobierno, ¿no? Pero yo quiero centrarme en quién pierde con esto. ¿Quién pierde? Pierden los que menos tienen, los ciudadanos más vulnerables. Quiero decir, hay 730.000 parados que, si se aprueba el Real Decreto de la reforma del subsidio de desempleo, pasan de cobrar 480 euros a 570 euros. Mañana, si se aprueba. Esa subida empezaba a ponerse en funcionamiento en junio, entraba en vigor en junio. Si Podemos vota en contra, esas 730.000 personas que pasarían de cobrar 480 a 570 siguen cobrando 480 euros. Es decir, Podemos votaría en contra de que esas personas cobren 90 euros más al mes. Yo entiendo que para Yone Belarra, que el año pasado cobró 80.000 euros al año, pues 90 euros al mes, bueno, pues sea algo prescindible, sea algo pues que no tiene ninguna importancia. Son 90 euros al mes. ¿Qué es para alguien que cobra 80.000 euros al año? Pero para una persona que cobra 480 euros al mes y le suben 90 euros, si además va acompañado de que estos otros reales decretos no salgan, como por ejemplo que la gratuidad del transporte de cercanías también caiga, que por ejemplo el precio de la luz y el gas suba, son medidas que para una persona
que cobra 480 euros al mes, pues imaginaos, si ya es una mierda cobrar 480 euros al mes, lo que supone no cobrar 90 euros más, tener que pagar por las cercanías cuando lo tienes gratuito o que te suba el precio de la luz y el gas. Pues Podemos está en esa discusión. Si lo que pretende es que, como viven en una burbuja de privilegios, con un salario impresionante, puedan, por hacer daño a Yolanda Díaz, porque es lo único que les mueve, hacer daño a Yolanda Díaz, hacer que caiga un decreto que va a mejorar un poco la vida de quien menos tiene, pues que luego intenten explicarlo, que intenten explicar una cuestión. cómo lo hacen. Creo que alguien tiene el síndrome de Estocolmo o de Estoy Calviño. Es decir, que una cosa que impuso Calviño en esta reforma, y se ha dicho públicamente, en lugar las fuerzas progresistas de dentro y fuera del gobierno, presionar para que se elimine esto y protejamos a los trabajadores mayores de 52 años, lo que estamos haciendo es justificarlo, y con algunos argumentos que luego entraremos al debate, pero que son muy complicados, porque ya, y con esto acabo, hay millones de trabajadores que cotizan por más de lo que perciben. Todos los perceptores de la prestación contributiva por desempleo, todos los trabajadores que están cobrando una IT de larga duración, los que están cobrando una IT de corta duración, porque es su derecho tener protección también para la cotización. Y ahora resulta que lo progresista es eliminar esas protecciones. Yo no lo entiendo. Porque al final Junts se abstuvo. Sorprendido con ese sentido de la votación de Podemos, que esté votando con Vox y con el PP para que no salga adelante esa reforma del subsidio de desempleo de Yolanda Díaz. Mira, Antonio, sí me sorprendió, y te lo digo en serio, me sorprendió porque yo de verdad que jamás pensé que Podemos podría votar en contra de unas medidas como las que tumbó ayer. Te lo juro que no pensaba que llegarían a tanto. Porque a pesar de todo, de las diferencias que se puedan tener con la dirección de Podemos, considero que son un partido de izquierdas y que ha defendido por esos derechos. Entonces ayer se dejó llevar por cuestiones partidistas y dejó sin derechos a muchos parados, a muchas personas vulnerables. Entonces sí me sorprendió. Pero bueno, Podemos ahora mismo ha quedado claro que está en una dinámica en lo que único que busca es perjudicar a Sumar, perjudicar a Yolanda Díaz de cara a las elecciones europeas. Están preocupados en que Sumar, por ejemplo, no consiga ninguna representación en Galicia, a pesar de que ellos saben que van a quedar prácticamente como minoritarios y que no tienen ninguna posibilidad, y tienen como aspiración conseguir un escaño en el Parlamento Europeo. Bueno, pues para eso ha quedado Podemos, en buscar vivir de la política para que los más vulnerables salgan perjudicados.